Bienvenido a un nuevo episodio de Smart Interviews, un espacio donde encontrarás las opiniones y experiencias de expertos en innovación. Juntos, vamos a transformar la prestación de servicios legales. Juntos, llegaremos muy lejos. Hola, soy Pablo Arteaga, cofundador y presidente de The Smart Lawyers. Bienvenidos a un nuevo episodio de Smart Interviews. En esta ocasión estaremos conversando sobre las oportunidades que trae blockchain para los abogados. Y tenemos junto a nosotros a Isaac López desde México. Bienvenido, Hola, Isaac. muchas gracias Pablo por la invitación. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias a ti por aceptarla. Bueno, Isaac es abogado especialista en nuevas tecnologías. Es graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y además cuenta con estudios de posgrado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en Bucerius Law School de Hamburgo, Alemania. Esta última universidad es realmente un referente muy interesante en temas de innovación legal y específicamente de LegalTech. Todos los años organiza un curso de verano llamado Legal Tech Essentials. En esta ocasión, por tema de la pandemia, fue en línea y tuvimos la oportunidad de conocernos ahí con Isaac. Es realmente una experiencia académica que creo yo marca profundamente. Además, respecto de Isaac, podemos contar que es asociado de CAIAD, donde es titular del área de nuevas tecnologías. Además, se desempeña como instructor legal de Blockchain Academy en México. Es conductor del programa Legal Tech Talks en Blockdemy, en YouTube. Les dejamos el link en la descripción. Es realmente un programa increíble. Todos los lunes tengo la oportunidad de escuchar siempre una temática muy interesante al respecto. También, bueno, podemos hacer alguna mención a que es miembro de la Comisión de FinTech y Nuevas Tecnologías del Colegio de Contadores Públicos de México, Comité Ejecutivo de PLG International Lawyers, y algunas más. Más que cansar con un currículum largo, quisiera yo que comencemos con esta entrevista, querido Isaac. Primero con una pregunta algo personal, ¿no? ¿Cómo es que tú llegaste a estos temas de innovación legal y específicamente a apasionarte en los temas de blockchain y de fintech y de DeFi? Cuéntanos un poco de tu trayectoria hacia este sector emergente dentro del mundo legal. No, hombre, Pablo, pues antes que nada agradecerte la invitación y felicitarte por esta comunidad que están generando. Insisto, el ecosistema legal necesita más proyectos como este y les auguro muy buenas cosas a ustedes que arrancaron a buen tiempo y están rompiendo brechas con estas entrevistas y con sus propuestas. Entonces, Muchas enhorabuena, muchas gracias. gracias Muchas por la gracias. invitación. Y de cómo arranqué yo en este mundo, la verdad es que fueron dos puntos importantes los que me hicieron entrar. Número uno, por una necesidad. En alguna ocasión que yo estaba de viaje, no me perdí mi cartera y no podía yo, no me podían transferir mi familia dinero. Y muy a mi sorpresa, alguien me habló de transferir criptoactivos. Y era tal mi emergencia y tal mi necesidad que accedí a que me hicieran una transferencia con eso, con mucho miedo a que fuera una estafa, con mucho miedo a que fueran pues cualquier persona aprovechada de la situación. La verdad es que me salió muy bien, me transfirieron criptoactivos y terminé saliendo sin cartera, porque al final esa es la maravilla de los criptoactivos. Y eso fue como conocí el mundo de blockchain y de los criptoactivos. Y ya en una segunda etapa lo conocí profesionalmente, ¿no? En el despacho donde atendemos a varias startups y situaciones de venture capital, pues empezamos a ver más y más y más proyectos que empezaban a necesitar o que utilizaban en su modelo de negocios blockchain, ¿no? Como inteligencia artificial, cosas así, pero pues costaba mucho trabajo entender el aspecto legal de eso y queríamos entenderlo. Y así fue como yo empecé a educarme, a buscar cursos, contenido de blockchain. Y así fue poco a poco, como siendo una tecnología tan nueva, que eso es lo bondadoso de estas tecnologías que son tan nuevas, que uno puede penetrar, adentrarse y volverse de alguna u otra forma no quiero decir experto, porque no hay expertos verdaderamente en la materia, pero sí alguien que empieza a generar respuestas, ¿no? Que empieza a entender las preguntas, a ver cuáles son las inquietudes y empezar a proponer respuestas. Así fue como yo entré a este tema de blockchain y ya en una tercera etapa, pues a todos los temas de tecnología y legal tech, ¿no? Muy interesante y de hecho es un dato nuevo esto y tan anecdótico, ¿no? De haber perdido la cartera y entrar así a los criptoactivos. Creo que hay mucha gente
que, que se enfrenta a eso. De hecho, hace un tiempo un amigo me escribió a preguntarme cómo estaba regulado estos temas de los criptoactivos en el país, aquí en Ecuador, y si era legal, con muchas dudas, con mucho miedo. Y creo que estos espacios son necesarios para que la gente empiece a conocer cuál es el potencial de esta tecnología, por ejemplo, de la tecnología blockchain. Así que comencemos con las preguntas de la temática. Una pregunta que es casi cliché, pero creo yo que les podemos sacar y exprimir mucho buen contenido. Y es, bueno, ¿qué es blockchain? ¿Qué no es blockchain? ¿Y en qué contexto surge? Claro. ¿Cómo responderías tú a esas tres dudas respecto del origen de blockchain? Vale, pues mira, la pregunta me encanta porque es sencilla, ¿no? Y a mí me gusta dar definiciones sencillas, sin mucho adorno innecesario. Yo te diría que blockchain es una gran base de datos, no más. Eso sí, es una gran base de datos muy sofisticada y muy compleja. Eso sí la caracteriza. Una característica bien especial que tiene blockchain es que es append only, lo que significa que solo se le puede añadir información. No se puede borrar información ni quitar datos o modificar datos. Mucha gente, la verdad, se pierde en los tecnicismos de qué es blockchain, cómo funciona. Eh, ya para la gente que quiera adentrarse más en qué es, yo les diría, es una base de datos que se compone de 4 tecnologías. 4 componentes importantes que integran lo que es blockchain en general, ¿no? Número 1 es una red peer-to-peer. Esto significa que es una red de personas que pueden conectarse e interactuar directamente sin la necesidad de usar un intermediario. Número 2 tiene un libro contable distribuido. Suena muy sofisticado, pero en realidad es un registro de todas las operaciones que suceden en la red y de toda la información que está contenida en la red, ¿no? Las particularidades de este libro en blockchain es que se administra de forma distribuida. Ahí está su magia. No hay un libro contable central manejado por una sola autoridad, sino que todos los integrantes de la red lo administran de forma distribuida, todos al mismo tiempo. Ya platicaremos más a detalle quizá de eso. Número 3, tiene un protocolo de consenso. Si tú lo piensas, lo que se busca evitar o prevenir son comportamientos egoístas o ataques a la red. Al final, si todos los integrantes de la red pueden ingresar información, cualquiera podría tener incentivos para ingresar información falsa o incorrecta. Yo decir que tengo 10 bitcoins en lugar de 5, ¿no? Y saturar el sistema con información falsa. Entonces, se necesitan mecanismos para detectar cuando alguien está tratando de engañar al sistema y eso es el protocolo de consenso. El protocolo que usa la Bitcoin blockchain, por ejemplo, se llama Proof of Work, pero hay otros. Ahora, centrándome en el Proof of Work, pues consiste en exigir a los integrantes de la red que resuelvan un problema matemático, por así decirlo, como requisito para ingresar información al libro contable. Algo así como las medidas anti-spam que todos conocemos cuando mandamos correos o queremos llenar un formulario como el CAPTCHA, por ejemplo. Algo así es el protocolo de consenso. Y número 4, tiene un fuerte componente de criptografía. Con la criptografía se pretende que la información de la red esté, valga la redundancia, encriptada. Y por otro lado, que solo las partes de una transacción puedan acceder a esa información y a la data de esa transacción. Y para eso se usa un esquema de llaves públicas y privadas. Es un tema muy complejo, pero Sí. súper interesante para hablar de identidad digital y propiedad digital, ¿no? Creo que estos 4 puntos son fantásticos y aquí voy a hacerte la primera interrupción porque de hecho hace un tiempo escuché yo un podcast bastante interesante en el que hablaba que el origen de blockchain, lo revolucionario, no es tanto la tecnología detrás de él, sino más bien el concepto que trae de descentralización. Antes de pasar a eso, por ejemplo, decía esta persona aquí que la criptografía asimétrica surge más o menos por los años 70 y el modelo P2P también se empezó a usar desde más o menos 1999. De modo que lo interesante de todo esto es que toda esta tecnología se junta para formar esto del blockchain, pero no son completamente nuevos. O sea, que el componente tecnológico aquí no es lo único relevante, sino el impacto social que tiene. De modo que quisiera también que nos comentes quizá un poco de en qué contexto surge todo esto, porque va en el 2008, que es el referente histórico al que se señala cuando se habla de Satoshi Nakamoto y se hace un análisis un poco más profundo. Vamos a ver que hay componentes culturales con una crisis financiera tremenda que exigen, bueno,
habrá que descentralizar todo esto. Y creo que de la mano de esta idea hay muchas nociones e impacto cultural que nos debe importar. Bueno, blockchain es esto, pero es además un concepto, es además algo muy fuerte detrás. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de eso, Isaac? No, hombre, pues creo que ya dijiste tú lo importante. Yo añadiría, más bien añadiría y me sumaría a lo que bien comentas. Creo que ya conoces muy bien el contexto, cómo surge, y mencionaste dos temas importantes. El tema de la criptografía nace con un movimiento cultural que es el movimiento llamado cypherpunk. Todos estos actores políticos, sociales que buscaban regresar el derecho a la privacidad de las personas, regresar ese derecho a la intimidad, pero a la intimidad digital. Tenemos a Julian Assange, tenemos a otros actores importantes de la privacidad y que todos ellos componen el movimiento cypherpunk, un movimiento súper interesante que, como digo, busca empoderar al ciudadano a través de la privacidad. Pero el segundo componente y un punto importante en la historia o trayectoria de blockchain viene, como bien lo comentas, 2008 con Satoshi Nakamoto, con su white paper de Bitcoin. Y fue una respuesta inmediata a la crisis hipotecaria del 2008. La gente lo que estaba pasando es que puso demasiada confianza en las instituciones financieras y estas, sin dar muchos detalles, pues terminaron haciendo un desastre con los activos que administraban. Esto eventualmente desembocó en la crisis que creo ya todos conocemos, ¿no? Bitcoin, ahí viene su propuesta de valor, propone un esquema de descentralización para alejarnos de esos esquemas tan peligrosos de centralización financiera y demás. Y lo maravilloso de blockchain es que propone un modelo innovador que integra varias tecnologías, estas que ya mencionamos, ya existían antes, ¿no? No son nuevas, blockchain no es nueva. Lo maravilloso de blockchain es que solo puso estas tecnologías a trabajar juntas. Hay un artículo bien interesante, les recomiendo a los que les interese leerlo, que se llama El pedigrí académico de Bitcoin. Y ahí viene cuándo surgen todas estas tecnologías y cómo blockchain nada más lo único que hizo fue integrarlas en una sola tecnología, ¿no? Eso es lo maravilloso de blockchain. Excelente, de hecho tomé nota del pedigrí académico de Bitcoin. Creo que hemos topado elementos que la gente podrá ver ya haciendo una búsqueda personal. Queda la pregunta de el qué no es sobre la mesa, porque es importante quizá alguien que no tenga una cercanía muy fuerte con el tema de blockchain, parezcan sinónimos del Bitcoin, parezca sinónimos algún otro tipo de tecnología. Si nos puedes hacer una distinción así de, bueno, blockchain es esto, pero no es aquello. O sea, por ejemplo, Claro, blockchain es blockchain, no es Bitcoin. Entonces, claro, claro. quizá algunas ejemplificaciones de eso para explicitar lo que es necesario. Sí, mira, también es importante esto que estás comentando. Blockchain no es Bitcoin. Hay más blockchains aparte de la de Bitcoin, hay blockchains privadas, hay blockchains públicas, pero sí están intrínsecamente o genéticamente relacionadas. Respondiendo específicamente a qué no es blockchain, y sobre todo en este hype que hemos vivido 2017, 2018, todo el mundo quiere integrar blockchain a su modelo de negocios, todo el mundo quiere decir yo uso blockchain, yo me trepo en una blockchain, lo que sea. Blockchain no es una solución para todos los problemas. Eh, Muchos, como decía, quieren usarla en modelos de negocio, en todos los modelos de negocio o en todas las industrias. Y la verdad es que no está hecha para todos. Es una tecnología que funciona muy bien, funciona casi idóneamente en los ecosistemas donde hay mucha centralización o donde hay mucha desconfianza. Pensemos, el ejemplo ya lo mencionamos, hay mucha centralización en el ecosistema financiero, eh, y ahí funciona muy bien para transferir valor y activos financieros, ahí funciona muy bien. Y de hecho, me También, permito agregar que al sistema financiero también le rodea un ambiente de desconfianza. Perdona la interrupción, exacto, ¿no? no, Pero exactamente. sí. No Sigue, confiamos disculpa. en las instituciones bancarias, o al menos nos sentimos incómodos a veces cuando está mi estado de cuenta y, oye, ¿y ese cambio qué pasó? ¿O quién movió ese dinero? ¿O se cobran solas? Entonces, como bien dices, hay también mucha desconfianza ahí. Pero también, por ejemplo, en el ecosistema de los seguros, ¿no? Forman parte del ecosistema financiero, pero ahí también hay mucha desconfianza en el sentido de, oye, tuve un accidente, la aseguradora no te quiere pagar, eh, tienes que entrarle a sus políticas y condiciones. Entonces, ahí también se da muy bien.
insisto, no es una solución para todos los problemas. Solo soluciona específicamente problemas de ecosistemas súper centralizados o ecosistemas muy desconfiables o con intermediarios desconfiables. Excelente. Creo que con eso inclusive tomamos una de las preguntas que tenía pensado formular respecto a la aplicación que se le puede dar. De hecho, más que enumerar un listado de aplicaciones, yo creo que es muy importante entender cuál es el concepto para poder aplicar el blockchain. Tener en cuenta que tiene que ser un ecosistema que sea muy centralizado y el que haya también mucha desconfianza. Son elementos realmente que considero muy valiosos de tener en cuenta. Pero antes de dejar este tema del origen, quisiera hacerte una pregunta también que se me hizo muy curiosa cuando en una de las conferencias de Blockademy, ahí siendo un pequeño spot publicitario, cuando se hacía referencia a los notarios respecto a los blockchain, el experto, no recuerdo el nombre del experto, que era un técnico no abogado, eh, hacía mención que no todos los blockchains son iguales. Entonces creo que si nos puedes hablar un poquito de eso, porque creo que es importante que la gente lo piense así, porque viene la moda de que vamos a meter blockchain en todo y resulta que no es lo mismo la blockchain de Bitcoin que la blockchain de Ethereum, pero tampoco la blockchain que implementa un privado o un público. ¿Nos puedes Claro. explicar un poco de todo esto? O sea, ¿son todas las blockchain iguales? ¿No? Sí. Claro. No, y es una buenísima pregunta, porque ya refiere un entendimiento mucho más detallado de lo que es blockchain y me encanta. Entonces, yo te lo plantearía como por generaciones. La Bitcoin blockchain fue la primera en nacer, la que todos vimos y conocimos. Bueno, no todos la vimos nacer, pero al menos todos ya nos encontramos de alguna u otra forma con el white paper de Bitcoin. Lo importante de la Bitcoin blockchain, fue lo disruptivo que planteaba. Un esquema de descentralización, de privacidad, etcétera. Pero la verdad es que siendo la primera, su valor está en haber sido la pionera. No es una red que permite integrar modelos de negocio a esa red. Sirve para transferir valor. Y por eso se dice que Bitcoin es una criptomoneda, no más. No tiene otra función más allá de transferir valor, pagar, cobrar, no más. Después, por ahí del 2014, llega Ethereum, propuesta de Vitalik Buterin, un personaje súper interesante y les recomiendo que lo sigan en redes, una personalidad súper interesante, lo voy a dejar así, pero Sí, excelente. sale en webinars con playeras de gatitos, una cosa muy Sí, sí. divertida, pero él propone lo que es Ethereum, y Ethereum es una blockchain mucho más robusta, y por eso se dice que es la blockchain 2.0. Porque la blockchain de Ethereum lo que permite integrar son estos llamados smart contracts o contratos inteligentes, que ya permiten implementar una lógica de negocio a las transacciones. Ya no solo se trata de transferir valor, como lo permitía la Bitcoin blockchain, ahora también se puede transferir todo tipo de valor, realizar transacciones condicionales, como el hecho de, oye, te transfiero X cantidad de criptoactivos si en una apuesta, si gana el Manchester. Entonces, los smart contracts funcionan con oráculos, también son un tema muy técnico, pero que andan monitoreando el mundo real y ven, oye, ganó Manchester, sí, entonces págale los bitcoins o O págale ganó los el Ether. Bayern. Correcto, ándale. Ahora con el desafortunado partido que Desenlace. tuvimos, Claro, pero, claro. pero bueno, algo así podría integrarse ya en una blockchain más robusta como es Ethereum. Y ya te diría que una tercera capa viene cuando ya se permite hacer la distinción entre blockchains públicas, como es la Bitcoin blockchain y la Ethereum blockchain, y las blockchains privadas, que ya son mucho más dirigidas a crear modelos de negocio particulares. Y ahí es donde entra el proyecto Hyperledger. Hyperledger es un proyecto que permite que las personas creen sus blockchains privadas o permisionadas. No todos pueden ser parte de la red, sino solo aquellos que tengan el permiso de quienes la controlan. Y ahí sí, se pierden muchos de los componentes teóricos de blockchain, como es la descentralización absoluta, eh, todos esos componentes que tiene, al menos en la teoría, las blockchains públicas. Sí, se pierden las blockchains privadas, pero adquieres un modelo de negocios mucho más aterrizado,
¿no? Un modelo de negocios mucho más controlable y con más responsabilidad. Entonces, así te diría que se puede distinguir a las blockchains. No todas son iguales, sin duda Y alguna. me parece realmente genial esta distinción en tres capas, las referido, y especialmente la última que puede ayudarnos a comprender más cómo a veces la gente dice, implementamos blockchain. Alguna vez la cosa más anecdótica que he visto en una conferencia de EAE, de esta Escuela de Negocios en Madrid, es que estaban aplicando esto para hacer el seguimiento de una suerte de puntos que los empleados dentro de un negocio que me parece que es Telefónica, van acumulando, y según lo que iban acumulando iban obteniendo como que ciertos premios, ciertos beneficios como viajes y cosas. Y me pareció una Claro. aplicación supremamente curiosa, anecdótica, diría yo, pero se entiende mucho mejor con esta distinción. Ahora, a propósito de Ethereum, yo creo que, y para conectar con el tema de la aplicación que se le puede dar a los temas de los smart contracts, uno tiene que quizá desmitificar un poco el hecho de que el blockchain es completamente infalible. Por ejemplo, dentro del tema de los smart contracts, puede haber un problema de cómo se compila, la compilation del código, de cómo se ejecuta este código, cómo no se codificó bien, y como de hecho pasó esto en el blockchain de Ethereum. Quizá tú podrías contarnos más cómo lidiar quizá con esta limitación de un eventual error, porque has dicho que una de las propiedades es que solo se puede añadir de las características, perdón, información, no se puede restar. ¿Y qué pasa si alguien mete la pata? Solamente se puede poner un bloque después, ¿no es cierto? Exacto. Ujú. No, exacto. Y esa es una bondad de blockchain para quienes lo ven así, pero también es un área de riesgo, ¿no? Porque al final blockchain es un software. Entonces, cuando desplegamos smart contracts o cuando se empiezan a utilizar smart contracts, como bien dices, una vez que lo despliegas, siendo código, no hay marcha atrás. Ya el código se está ejecutando y las vulnerabilidades que tiene ese código, los errores del código, los errores del programador pueden ser explotados por alguien más. Ya pasó esto, no recuerdo el año, pero es un caso súper sonado, el caso DAO. Lo pueden encontrar en Bloomberg, tiene un artículo maravilloso donde narra toda la historia del ataque DAO, pero vaya, un atacante o conjunto de atacantes que nadie sabe quién es. Ese es otro de los temas más misteriosos detrás de blockchain. Las identidades están tan protegidas que nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Nadie, mucho menos, sabe quién fue el actor detrás de este ataque que terminó robándose millones y millones y millones de Ethers a través de una vulneración en un smart contract. Esta persona Dicho sea de encontró, paso, quizá alguien no sepa, Ether es el criptoactivo de Ethereum. correcto, correcto. Gracias por Sí, la, sí. se me va a veces añadir esas cosas, pero como bien lo mencionas, es el criptoactivo nativo de la Ethereum blockchain y es con el que se pagan las transacciones y como es el combustible detrás de la Ethereum blockchain. Y las transacciones, como se pagan en Ether, pues estaban bloqueadas en un smart contract y alguien encontró una vulnerabilidad en el código y lo explotó y se robó millones de Ethers. Y ese evento fue tan importante que se hizo lo que se llama un hard fork. La Ethereum blockchain se dividió en dos cadenas de bloques inconsistentes entre sí. Ahora conocemos a una como Ethereum, como la Ethereum blockchain normal y Ethereum Classic, la que de los puristas de Ethereum que dijeron, oye, no, lo que hizo el atacante no fue un error, no fue un ataque, como blockchain es append only, tienes que estar bien seguro de lo que despliegas en la red y pues mala tarde si te equivocaste. Tienes que estar seguro de lo que despliegas y no hay marcha atrás. No vamos a pedir que nos devuelva sus activos porque explotó algo perfectamente explotable. Un tema súper filosófico, Ujú. pero ahí, vaya, siendo append only no hay marcha atrás. Tú despliegas un smart contract que, dicho sea de paso, los despliegan programadores. Hay que hablar un lenguaje específico de programación que se llama Solidity, que sirve para programar este tipo de contratos. No son los abogados, el nombre es muy desafortunado, smart contracts, contratos inteligentes. Uno pensaría que los abogados metemos mano ahí, pero hasta la fecha no. Más bien se usaron o se desplegaron para sustituir a los abogados, no sustituir a los jueces. Entonces, ojo ahí, porque quienes los utilizan son los programadores
y los abogados tenemos que un poquito entrarle a esa cancha para entender de qué demonios nos están hablando. Sí, efectivamente. Creo que la importancia de esto que acabamos de discutir se va a entender mejor cuando nos hables un poco de cuáles son las aplicaciones que se le puede dar a blockchain. Y quisiera que nos Claro. ocupemos ahora de eso para poder hacer otras preguntas que van a delinear la importancia grande que tiene lo que acabas de referir. Sí, pues mira, ya lo hemos comentado, es muy fértil blockchain en ecosistemas donde hay desconfianza y donde hay intermediarios que no añaden valor. Esto sucede en temas, por ejemplo, de logística, temas de distribución, con la industria médica, porque al final en la industria médica no sabes tú quién tiene tus datos o qué se hacen con ellos. Sobre todo pensando en información genética, cuando uno va a un laboratorio, pues uno espera que si se hace un examen de sangre, pues que el laboratorio conserve eso de forma confidencial. Uno nunca sabe qué está pasando con esos datos. Entonces, ahí también tiene un potencial importante blockchain Y en la industria. respecto de esto, otra cuña comercial, discúlpame por eso, No, pero no, creo que adelante. pueden ampliar ese gran dato aplicado al sector médico con una de los eventos que se dio en BlockDemi, que está disponible en YouTube, grabado sobre la aplicación de esta tecnología a estos datos delicados de uso médico. Así que quien quiera ampliar esa información que es extremadamente relevante, lo remito de nuevo hacia su canal. No, hombre, muchas gracias por el comercial. Justo tuvimos como invitado a Daniel Uribe, que es el CEO de Ginobank. Es una startup, él es mexicano, pero es una startup que ya escaló a Silicon Valley, está jalando capital y justo tienen un modelo de negocios que integra información genética, blockchain y otros componentes súper interesantes, ¿no? Pero bien, ahí, como te decía, es un suelo muy fértil para integrar blockchain y por supuesto, el ecosistema legal. Ahí con los smart contracts nos pretenden, y aquí prendo un foco rojo para tu canal y para tu audiencia, que sé que serán una buena porción abogados, ahí nos pretenden sustituir a los abogados, a los jueces, a todos los actores legales, los smart contracts nos pretenden sustituir. Entonces, ojo ahí, es un área importante. Pero bueno, en general, blockchain lo que permite es transferir valor. Esa es su función. El valor esta función es muy clara cuando pensamos en activos financieros, en dinero, por ejemplo. Eh, Podemos transferir, lo que habilita blockchain es que transfiramos valor sin necesidad de usar intermediarios. Y si lo piensas, los abogados somos intermediarios en muchas transacciones comerciales. En la compraventa de una casa, por ejemplo, los abogados entramos y hacemos una auditoría y tratamos de ver si el vendedor es quien dice ser, si el vendedor es en efecto el propietario, nos aseguramos de que el activo que nos están vendiendo no tenga hipotecas o no haya sido vendido a nadie más. Todo eso, y pensando si la transacción se va por un mal camino y algo salió mal, pues después entran los jueces a tratar de corregir todo lo que haya salido mal, desentrañar la voluntad de las partes, todo eso, pues totalmente los smart contracts llegan a sustituirlo y decir, oye, pues el smart contract dice si A, entonces B. Nada de auditoría, nada de revisar si A es el comprador, el vendedor, si el activo puede ser vendido. Si A, entonces B. Reducen todo el esquema legal a un código, a un if, y ahí es donde está el potencial también para los abogados, ¿no? Sí, yo creo que esto es importante y bueno, ya nos has dado un panorama bastante general en qué sectores podría esto aplicarse y dentro del legal podemos hacer ya aplicaciones más puntuales, como por ejemplo todos los sistemas que funcionan con la denominada fe pública, los temas de Exactamente. registro de la propiedad, registro mercantil, nosotros en Ecuador, el sistema notarial que tenemos. Realmente yo pienso que, y me corregirás tú si estoy en algún punto un poco deslizado y no muy bien, yo creo que el potencial de blockchain para el tema de registros públicos y de la fe pública es pasar, en primer lugar, de la fe pública a la certeza pública, porque De es acuerdo. virtualmente imposible, a los programadores no les gusta hablar en sentido absoluto, es virtualmente imposible hacer una vulneración de esto. O sea, es 99.9999% seguro que lo que está pasando en esa base de datos es cierto, lo que se refleja ahí es cierto. Y esto no es menor porque a quienes hemos estado en la práctica del derecho, sabemos que a veces no se actualizó una base de datos de un registro público y resulta que está reflejando mal un dato. Y tú lo sabes porque justamente tú hiciste Exacto. esa otra transferencia y es todo un dilema. Entonces, en primer lugar, de la fe pública a la certeza pública.
reducimos los costos de transacción que son tremendamente grandes. Si uno describe, por ejemplo, en la realidad ecuatoriana, que uno quiere por ejemplo, constituir una empresa, que eso ya ha cambiado un poco con la sociedad de profesiones simplificadas, uno tiene que ir donde el notario para que se dé todo un proceso, luego va a la superintendencia de compañías, luego tiene que ir también al registro mercantil, y dentro de cada una de esas cosas uno se va un montón de dinero. Es razonable que haya una tasa, ¿no? Para poder mantener el servicio, Claro. pero es realmente desproporcional, y más aún en el tiempo de crisis que vamos a vivir, necesitamos un costo reducido, un costo de transacción. Y además creo yo que el valor agregado de esto es tener un sistema mucho más humano. Es realmente hasta denigrante tener que sufrir tanto detrás de toda la burocracia, y más aún en el contexto que estamos de emergencia sanitaria hoy, se nota aún más que todo este esquema es lento y de forma innecesaria. Entonces yo creo que hay un mejor servicio, o sea, nos provee valor y además nos resta una molestia. No solamente, como dicen algunos, reduce los costos de transacción, no, te añade más, además del blockchain, valor. Sin embargo, creo De yo que acuerdo. hay algunos riesgos, y yo quisiera planteártelo aquí. Por ejemplo, digamos, supongamos que yo quiero implementar blockchain en un registro público. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hago Ok. para que el que maneja eso no meta la pata y termine rondando todo el sistema? Porque ahí es donde aparece ya grandote el peligro el riesgo que hemos descrito antes, ¿no? ¿Qué pasa si una persona Sí, mete mal un dato ahí? ¿Cómo podemos implementar de forma inteligente el blockchain a estas realidades dentro del sector legal? pues mira, creo que con lo que estabas comentando de Ecuador, Ecuador y México somos hermanos de causa, padecemos de los mismos problemas. Te estaba escuchando y decía, esos son los mismos problemas que tenemos en México. Nuestro derecho es muy similar, y justo el objetivo es reducir costos de transacción. Costos tanto económicos como en tiempo, ¿no? La certeza digital te la da blockchain en segundos, minutos. La realidad es que un bloque se cierra en minutos, pero o bueno, en una blockchain privada se cierra en segundos. Cuando piensas, por ejemplo, en XRP o Ripple, Ripple funciona en segundos, mientras que Ethereum, Bitcoin se tardan minutos. Pero la diferencia entre una y otra es que Ripple es una blockchain privada. Ahora, pensando en temas de legal, cómo integrar blockchain en un tema de registro público, tiene muchísimo que ver con un concepto que es la tokenización. Eh, y ahí es donde tenemos que empezar a pensar los abogados en dos dimensiones. Tenemos un activo que es la casa, ¿no? La casa, una casa física que está en un domicilio, la calle X, número Y, ¿no? Esa casa existe en la realidad, y la transferencia de esa casa se tendrá que seguir haciendo desde los mecanismos legales que todos conocemos, un contrato de compraventa, una inscripción en el registro, etcétera, etcétera, etcétera. En el plano legal tendrá que seguir sucediendo lo mismo. Blockchain lo que permite a través de la tokenización es que esa casa esté representada por un activo digital. Entonces, en blockchain se genera un equivalente de esa casa representada por un token que la transferencia de ese activo va pasando ya como si fuera una criptomoneda, ¿no? En lugar de transferirte un Bitcoin, te transfiero la casa. Tú me pagas, yo te transfiero la propiedad de la casa. Y ahí hay dos conceptos bien interesantes y que van a estar revolucionándose en el ecosistema legal ya, que es la identidad digital y la propiedad digital. ¿Por qué? Porque ya está bien, ya generé un activo digital que representa mi casa, pero ahora necesito generar una identidad digital que me represente a mí como vendedor y que en efecto sea yo la persona propietaria de ese activo digital y que te lo transfiera a ti. Entonces, el concepto de identidad digital se va a revolucionar muchísimo. Hay que tenerlo bien presente cuando se busca integrar blockchain en registros públicos, en todos esos temas. Y el otro componente es el tema de la propiedad digital. Cuando tú lo piensas, ¿quién puede transferir el activo? ¿Quién puede transferir un activo, la casa que estamos teniendo como ejemplo? Pues solo quien tenga la llave privada que controla esa casa. La casa estará asociada a una llave pública y yo la puedo firmar solo cuando sea titular de la llave privada asociada a esa llave pública. Sin entrar en muchos detalles, te pongo ejemplos que han pasado y que son muy problemáticos para los abogados. Imagínate que yo tengo en una USB todos mis activos digitales, mi casa, mis bitcoins, mis ethers, todo lo tengo en una USB.
Y me muero. ¿Qué pasa si yo solo, por supuesto, en un proceso de sucesión, un juez dictaría y diría, adjudíquense todos los bienes de Isaac o de Pablo, adjudíquense a sus herederos. ¿Cómo adjudico un activo digital? ¿Cómo adjudico un activo intrínsecamente o nativamente digital? No se puede. O en un divorcio, o en un concurso de acreedores, o en una quiebra, no se puede integrar todo este tema y hay que empezar a buscar mecanismos para integrarlos al sistema legal. Entonces, el primer paso para integrar al registro público, por ejemplo, es pensar en la tokenización y el segundo paso es empezar a generar soluciones de identidad y propiedad digital. Sí, yo creo que eso es sumamente relevante porque a veces ante la novedad hay mucha gente quizá oportunista, diría yo, especialmente políticos o figuras que tienen poder que con cierta novedad quieren introducir algo novedoso, disruptivo, y bueno, lo acabo de hacer signos de comillas ahí con los dedos, entre comillas, y termina metiendo la pata, porque resulta que este sistema tiene que ser inteligentemente implementado y creo que nos has dado un primer paso. Bueno, tokenización, tema de propiedad digital y identidad digital. Son cosas entonces que quedan sobre la mesa para quienes nos escuchan. Y yo creo que podemos ya ir llegando a una parte conclusiva de este episodio, dejando primero sobre la mesa estos temas, estos términos como llaves públicas y privadas. Quizá un abogado que nos escucha o alguien que no ha tenido un acercamiento a temas tecnológicos dice, bueno, llaves, ¿tienes un llavero en tu mano o qué? ¿Qué se trata? No se trata de eso, es algo, son temas técnicos que es necesario conocer. Puede ser que tú no Exacto. tengas ni idea cómo desarrollarlos, pero tienes que saber más o menos cómo funcionan, para qué funcionan. Y quiero que ahora sí nos hables tú un poco de cuál es el panorama que se abre aquí, porque nos has dicho que toda esta cuestión en el sector legal tiene la potencialidad o hay gente que quiere reemplazar a los abogados, pero hay que ser inteligentes y tomar esta caída, entre comillas, como un trampolín para saltar. ¿Hacia dónde podemos saltar en nuevos horizontes en la prestación de servicios legales? ¿Qué nuevas oportunidades hay para los abogados? Especialmente diles a los estudiantes de derecho qué pueden hacer ahora que no sea solamente desempolvar su libro de 1800 tanto de derecho procesal o de cuestiones registrales. ¿Qué cosas apasionantes hay aquí? No, me encanta tu pregunta y creo que ese es el potencial de tu canal y por eso, de tu comunidad más bien, por eso me encanta, porque justo es para pintar este panorama, ver oportunidades en lugar de ser fatalistas y decir, ya se acabó el mundo del derecho, entonces cada quien a otra profesión. Creo que oportunidades hay muchas, ¿no? Eh, Dentro del sector legal, los sectores que más o subsectores que más se han impactado por blockchain es, número uno, el financiero. El derecho financiero, con todo el movimiento fintech y más recientemente con el movimiento DeFi, ¿no? De Decentralized Finance, que viene a plantear retos brutales para los abogados, temas de internacionalidad, temas de derecho internacional, temas de responsabilidad, temas fintech internacional, temas rarísimos, pero súper interesantes. Otro subsector legal donde se están abriendo ángulos interesantes es el fiscal. Estamos muy acostumbrados a pagar impuestos por dinero, o sea, por las transacciones monetarias o cambiarias que hacemos, o con activos convencionales, pero no estamos acostumbrados a determinar impuestos por activos nativamente digitales, ¿no? Las criptomonedas, en primer lugar, son dinero o son activos, y las implicaciones fiscales son diametralmente opuestas. ¿Tengo ganancias cambiarias o tengo ganancias por venta? Entonces, muchos fiscalistas tienen ahí un área de oportunidad importante. Eh, También el subsector del derecho a la privacidad, como al final blockchain es una gran base de datos, ¿no? Y pues con esta distinción de blockchains públicas o privadas, pues ahí, y que la información está encriptada, pues ahí los abogados tenemos también un área importante de oportunidad donde hay más preguntas que respuestas todavía. Ni GDPR, ni CCPA, ni las leyes mexicanas. Desconozco el ecosistema de privacidad en Latinoamérica en su conjunto, pero todo el mundo está siendo revolucionado por blockchain y por el reto a la privacidad. ¿Qué pasa con el derecho al olvido? ¿No? Si pensamos que blockchain es append only, no le puedo borrar información. ¿Qué pasa si quiero borrar mi información de la blockchain? Un reto gigantesco.
Y pues también hay un área de oportunidad en el sector de la propiedad intelectual. Al final, blockchain es un software, ¿no? Y tenemos que pensar todos los componentes de propiedad intelectual que hay ahí. Cuando una empresa encarga que alguien les cree o les manufacture un código de blockchain, pues ahí hay temas de derecho de autor, licencias, obras por encargo o work for hire, como se le dice en países anglosajónicos, temas de open source. Mucho de DeFi y blockchain está intrínsecamente o genéticamente relacionado con el open source. Y, insisto, hay temas para aventar al aire. Todos los subsectores del derecho están siendo tocados por blockchain. Entonces, yo no diría se acaba el derecho, más bien se renueva el derecho. Se Hay vuelve más nuevas interesante. oportunidades y nuevas formas de hacer derecho, ¿no? Se Sí. hace más interesante, Yo, coincido. yo creo que el cambio es cualitativo. Hay una distinción, pues cuantitativa, simplemente cantidad, y en la misma línea cualitativo es que toda esta cosa está. Y creo que es algo realmente apasionante. Hay, como acabas de describir, o sea, este overview de todo, o sea, de todo. Y de hecho, con el tema de la internacionalización y del tema fintech, que de hecho queda hecha ya la invitación para poder hacer en algún momento una entrevista sobre temas de fintech que también son relevantes para el sector legal De y acuerdo. todo el tema de internacionalización. Ahora el abogado tiene la oportunidad de no tener la limitación de las fronteras del país. Antes era es que si eres abogado te vas a quedar en Ecuador o en México porque las leyes. Es una visión abstrusa del derecho. Cuando la gente me dice alguna cosa así, antes yo más o menos lo creía así, ahora me da un poco de calambre y hasta me molesto un poco porque digo, no es así. O sea, De acuerdo. a los estudiantes de derecho que nos escuchan y a los abogados también, no es así, no tiene por qué ser así. Si una persona tiene un gusto por viajar, por internacionalizarse, el derecho no es una carrera que le vaya a jalar hacia abajo. Y hay pues todas estas nuevas interrogantes, nuevas oportunidades, más dudas que respuestas, y hay mucho para construir. Entonces, para cerrar, quiero yo que nos dejes pues una enseñanza ya más práctica. Bueno, ya estamos emocionados. ¿Cómo hacemos para empezar a aprender sobre, bueno, habría que aprender sobre tecnología, y yo me permito hacer una recomendación en el CS50, el CS50 de Harvard? Hay uno especial para abogados, es fantástico, para un overview, porque yo pienso que eso te da un conocimiento amplio para después quizá ver un poco más de blockchain. Pero sí, si alguien tiene que preguntarte cómo hace un abogado o un estudiante de derecho para empezar a aprender blockchain ahorita, ¿qué dirías tú? Pues mira, ya lo dijiste en parte de la pregunta, es educación, educación, educación. O sea, este tipo de temas son tan... Blockchain no es nueva, lleva 10 años, ¿no? Ya lo dijimos, nació en 2008. Pero sus implementaciones reales, los modelos de negocio reales, los retos reales, están apenas empezando a brotar. Y lo que pasa es que no hay... Nuestro derecho, que tradicionalmente es viejo, y yo siempre lo digo, los abogados estamos genéticamente programados para voltear hacia atrás, hacia, Ujú. hacia nuestros códigos de comercio redactados en el siglo XIX, códigos civiles todavía más viejos, eh, ya no soportan estas tecnologías, no soportan los retos que traen. Entonces, hay que investigar, hay que educarse. El enfoque está en la educación porque los retos que viene a plantear blockchain no tienen respuesta. Hay que ser, los abogados del futuro serán quienes empiecen a generar esas respuestas y quienes empiecen a mapear todo el terreno que queda por delante y a estar listos a los retos. Eso no se puede hacer si no es educándose responsablemente y buscando contenido. Y lo interesante de todo este ecosistema es estar buscando quiénes son los actores, quiénes son los que están hablando. Me encantó que invitaron a Federico Ast en una transmisión para hablar de cleros, porque es importante seguir a este tipo de actores para ver qué están diciendo, porque ellos son los que componen el futuro. Hay que estarlos escuchando, hay que estar bien atentos todo el tiempo. Y quisiera aprovechar la pregunta que me haces para pues abrirle una invitación a quienes nos escuchan, a los seguidores de tu comunidad. Pues, como lo dijo Pablo, yo soy instructor del programa legal de Blockchain Academy México y justo hacemos un curso mensual
que ahora va a empezar en agosto, a finales de agosto, pero hacerle una invitación a tu comunidad a que tomen este curso, es digital, y por supuesto, como cerrando lazos de hermandad entre tu proyecto y lo que es Blockchain Academy, pues ofrecer un esquema de descuento a quien venga de parte de Smart Lawyers, para pues 20% de descuento a quien se quiere inscribir en nuestros programas. Serán, no sé, Pablo, ¿qué me dices? 10 invitaciones. Después afinamos detalles, pero Sí, sí. abierta a la comunidad de tus seguidores a que se sumen y a que participen en Blockchain Academy México, que nuestro principal objetivo es educar en estos temas tan disruptivos. Sí, y muchas gracias por realmente nos causa mucha alegría poder darles oportunidad a quienes están haciendo comunidad con nosotros, como nosotros tenemos casi que ese eslogan de juntos llegaremos muy lejos, caminando con nosotros en esta senda de innovación que realmente yo creo que no tiene fin. Y pues sí, la invitación está allí para unirse a este gran curso. Creo que es una gran oportunidad porque hay cursos, pero en inglés, hay muchos. Hay en Coursera, uno oficio por la Claro. Universidad de Berkeley, hay varios, se pueden contar, pero yo creo que un curso en español, asequible y pues que tenga esa dinámica que ya nos has dejado ver un poco tú y Isaac con todo lo que nos has explicado, pues yo apuntaría directamente allá. Primer paso, pues dejamos el link en la descripción de este curso también. Revisen el curso. Es algo que pueden hacer hoy. Simplemente conectarse, Claro. inscribirse, y es algo que se puede hacer y ya. También pueden seguir los Smart Thoughts de Smart Lawyers. Nosotros cada semana estamos publicando material, ya sea podcast, artículos que están referidos a temas concretos relacionados con estas entrevistas. En este caso estamos tratando desde hace algún tiempo sobre blockchain. Pueden revisar también allí material para su formación cotidiana, lectura de ocio, escuchar un podcast de camino. Está allí la formación continua, no cansarse, pues, y socializar con la gente del ecosistema. Yo le invitaría también a las personas a unirse un poco más a LinkedIn y a cualquier red en la que puedan De acuerdo. interactuar con más personas allí. Para cerrar, ahora sí, déjanos allí sobre la mesa un desafío y una oportunidad que tú veas con todo lo que hemos tratado en el tema de blockchain y el sector legal. Pues un desafío sin duda es integrar el mundo de la programación con el mundo del derecho. No pretendo que los abogados, o no protesto porque los abogados sean programadores, zapatero a sus zapatos, pero sí tenemos que aprender a integrar todo el mundo de la programación y el mundo de la inteligencia artificial, blockchain, todo esto a nuestro mundo. Empezar a hablar su idioma, empezar a hablar otros idiomas que no sean el legal. Humanizar el derecho a través de entender a los otros que nos rodean, a las oportunidades. Y las oportunidades son precisamente detectar estas nuevas necesidades, estar bien atentos a cuáles son las nuevas tendencias, porque de verdad estoy convencido de que cuando uno está atento a lo que está pasando en el mundo, es muy fácil generar conocimiento y empezar y ser el que genera las respuestas. Entonces, cuando uno se mantiene activo y dinámico, como lo comentas en LinkedIn, todas esas, mantienes el cerebro activo, eso te permite estar alerta y estar listo para subirte a las olas y a las oportunidades que traen todas estas tecnologías. Entonces, en esta nueva economía digital y en todo lo digital que viene, súper atentos a todas las cosas que están pasando porque nunca sabes cuándo viene la nueva tecnología emergente. Hay que estar poniendo mucha atención para ser de los primeros en subirse. Listo, Isaac, muchísimas gracias. Nos hemos alargado un poco más, pero creo que el tema meritaba y ha sido un episodio realmente increíble. Me voy con mi hoja de notas de muchas enseñanzas que creo que ha sido un episodio fantástico. Muchísimas gracias. Queda la invitación, como te digo, de poder profundizar más de todo esto y pues muchas gracias. Gracias a quienes nos acompañan en cada episodio. Esto ha sido pues una Smart Interview junto con Isaac López. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Smart Interviews. Continúa con nosotros. Suscríbete para estar al día en temas de innovación del sector legal. Síguenos en nuestras redes sociales. The Smart Lawyers. Juntos llegaremos muy lejos.